Bajo las luces implacables del plató de Telecinco, donde cada gesto es magnificado por las cámaras y cada palabra es escuchada por millones, hay una mujer que sonríe mientras su cuerpo grita en silencio. Emma García, la presentadora que conocemos por su energía inagotable, por esa capacidad sobrenatural de conectar con la audiencia, por ese carisma que ilumina las tardes españolas, esconde algo que muy pocos conocen. Un secreto médico tan devastador que ha marcado cada segundo de su vida en televisión, cada decisión profesional, cada vez que la has visto aparecer perfecta ante las cámaras sin sospechar el infierno que libraba en privado. Esta es la historia de Emma García y la enfermedad que ocultó durante más de una década. Una batalla tan brutal que la llevó al quirófano 7 veces en 6 años, que destruyó su sueño de ser madre, que la obligó a sonreír ante millones mientras por dentro sentía que se desangraba. Quédate hasta el final porque voy a revelarte el documento médico que cambió su vida para siempre, ese diagnóstico que recibió en marzo de 2014 y que explica todas esas ausencias misteriosas, todos esos rumores sobre cirugías estéticas, todas esas especulaciones sobre crisis nerviosas que jamás fueron ciertas. Un papel que demostraba que Emma García llevaba años funcionando con un nivel de dolor que la mayoría de personas no podría soportar ni un solo día. Todo comenzó mucho antes de que las cámaras la convirtieran en la Emma García que hoy conocemos. Nació el 5 de marzo de 1971 en Bilbao, en el corazón industrial del País Vasco, en una familia trabajadora que creía en el esfuerzo como única forma de ascenso social. Era hija de gente honrada, de esas familias que no tenían apellidos aristocráticos ni contactos en televisión, solo valores sólidos y la certeza de que el trabajo duro abriría puertas. Su padre trabajaba en una fábrica metalúrgica, su madre era administrativa en una pequeña empresa textil. No había dinero para caprichos, pero sí para lo esencial: educación, comida en la mesa, dignidad inquebrantable. Pero lo que tú no sabías, lo que jamás salió en las entrevistas de revista ni en los programas de televisión donde Emma ha sido invitada, es que esa niña de ojos brillantes que soñaba con estar en televisión creció sintiéndose invisible. En una ciudad marcada por la tensión política de los años 70 y 80, donde las familias mantenían la cabeza gacha y evitaban llamar la atención, Emma desarrolló desde pequeña una habilidad que décadas después sería tanto su salvación como su condena: la capacidad de ocultar su dolor, de aparentar normalidad cuando por dentro todo se desmoronaba, de sonreír cuando lo único que quería era gritar. Sus profesores en el Colegio Público de Bilbao la recuerdan como una estudiante aplicada pero silenciosa, de esas niñas que nunca daban problemas, pero tampoco destacaban especialmente. Lo que no sabían era que Emma pasaba las tardes frente a un televisor viejo en blanco y negro, memorizando cada gesto de las presentadoras que veía, practicando frente al espejo del baño las entonaciones perfectas, imaginando que algún día, de alguna manera imposible, ella también estaría del otro lado de la pantalla. Su familia lo consideraba una fantasía infantil. Emma, las niñas como nosotras no salen en televisión, le decía su madre con cariño, pero también con el realismo cruel de quien conoce las limitaciones de clase. Pero Emma tenía algo que ningún curso podía enseñar, ningún contacto podía proporcionar: una determinación que rozaba la obsesión. Mientras sus compañeras de clase soñaban con bodas y familias, Emma recortaba artículos de María Teresa Campos, de Concha Velasco, de todas aquellas mujeres que habían conquistado la televisión española sin tener el camino fácil. Pegaba esas páginas en cuadernos que guardaba como tesoros, estudiando cada detalle, cada frase, convencida de que si entendía el código secreto del éxito, podría replicarlo. En los años 80, mientras Bilbao vivía tiempos convulsos y las familias como la suya mantenían perfiles bajos, Emma desarrolló otra habilidad fundamental: la lectura emocional de las personas. Aprendió a detectar tensiones en una habitación antes de que explotaran, a saber exactamente qué decir para calmar ánimos, cuándo callar para evitar conflictos. Era una supervivencia aprendida en un entorno donde una palabra mal dicha podía tener consecuencias, pero esa inteligencia emocional se convertiría décadas después en su mayor activo profesional. Emma García no solo presentaba programas, leía audiencias, anticipaba reacciones, manejaba conflictos con una sutileza que parecía instintiva pero que en realidad había sido forjada en la dureza de una infancia donde el silencio era muchas veces la única opción segura. Cuando terminó el bachillerato,
bachillerato a finales de los 80, Emma tomó la decisión más valiente y aterradora de su vida. Estudiaría periodismo en Madrid. Su familia no tenía dinero para mantenerla en la capital, pero Emma estaba dispuesta a cualquier sacrificio. Se mudó a un piso compartido en Malasaña con 5 estudiantes más, un lugar diminuto donde el agua caliente funcionaba cuando quería y las cucarachas eran compañeras nocturnas. Trabajaba de camarera en turnos imposibles, a veces hasta las 4 de la madrugada, para pagar la matrícula y la habitación. Dormía 4 horas diarias. Comía bocadillos fríos entre clases, pero estaba en Madrid. Estaba persiguiendo el sueño y eso era lo único que importaba. Sus compañeros de la Facultad de Ciencias de la Información la recuerdan como alguien incansable pero también solitaria. Emma no salía de fiesta, no participaba en las tertulias de cafetería que duraban horas, no tenía tiempo para la vida social universitaria. Mientras otros estudiantes teorizaban sobre periodismo en bares, Emma hacía prácticas no remuneradas en productoras pequeñas, cargaba cables en rodajes, hacía café para realizadores, aceptaba cualquier trabajo que la acercara, aunque fuera 1 milímetro, al mundo de la televisión. No era la estudiante más brillante en los exámenes teóricos, pero cuando se trataba de estar frente a una cámara, algo en Emma cambiaba, se transformaba. Había una autenticidad magnética que los profesores notaban pero no sabían explicar. Lo que nadie sabía, lo que Emma ocultaba con la misma determinación con la que perseguía sus sueños, era que su cuerpo había comenzado a enviarle señales de alarma desde la adolescencia. Menstruaciones tan dolorosas que la dejaban doblada en la cama, incapaz de moverse durante días. Sangrados tan abundantes que tenía que faltar a clases, inventando excusas de resfriados o problemas familiares, porque admitir la verdad habría sido demasiado vergonzoso. Los médicos del ambulatorio en Bilbao le decían lo mismo cada vez. Es normal, todas las mujeres tienen dolores menstruales, tómate un paracetamol y aguanta. Emma aguantaba, aprendió a aguantar tanto que dejó de distinguir entre dolor normal y anormal, entre cansancio común y fatiga patológica. Durante sus años universitarios en Madrid, los síntomas empeoraron, pero Emma los atribuyó al estrés, a la falta de sueño, a la mala alimentación. Había días en los que el dolor abdominal era tan intenso que se aferraba a las paredes de los pasillos de la facultad para no caer. Noches en las que despertaba empapada en sudor por dolores que la hacían llorar en silencio para no despertar a sus compañeras de piso. Pero Emma había aprendido algo fundamental desde niña: mostrar debilidad era peligroso. En su familia, quejarse no era una opción porque siempre había alguien que lo tenía peor. En la industria televisiva, mostrar vulnerabilidad era una sentencia de muerte profesional. Así que Emma aprendió a funcionar con dolor, a sonreír con dolor, a ser brillante con dolor. En 1995, con 24 años y un título universitario que había pagado con sangre, sudor y lágrimas literales, Emma consiguió su primera oportunidad: reportera en ETV, la televisión autonómica vasca. El sueldo era modesto, casi insultante, las condiciones laborales brutales, pero para Emma era el paraíso. Finalmente estaba donde había soñado estar desde que era una niña invisible en Bilbao. Finalmente tenía un micrófono en la mano, una cámara apuntándola, una oportunidad de demostrar que las niñas como ella, sin contactos ni apellidos, también podían conquistar la televisión. Pero el destino tenía otros planes, mucho más crueles y devastadores de lo que aquella joven Emma podría haber imaginado. Porque mientras construía su carrera, ladrillo a ladrillo, mientras sacrificaba su salud y su vida personal por estar frente a las cámaras, algo crecía silenciosamente dentro de su cuerpo. Algo que no se veía en los análisis básicos, que los médicos de atención primaria no detectaban, que Emma misma no podía nombrar. Una enfermedad cruel que estaba tomando posesión de sus órganos, que se extendía como hiedra venenosa, que cada mes se hacía más fuerte mientras Emma se hacía más débil. Y cuando finalmente ese secreto explotara años después, cambiaría para siempre, no solo su vida personal, sino también todo lo que creíamos saber sobre la mujer que sonreía perfectamente cada tarde en nuestras pantallas. Todo lo que creíamos saber sobre la mujer que sonreía perfectamente cada tarde en nuestras pantallas, sin sospechar que detrás de esa sonrisa había un sufrimiento que habría destruido a personas menos determinadas.
Los primeros años de Emma en ETV fueron de una dureza que solo quien ha vivido en la industria televisiva puede comprender verdaderamente. Se levantaba a las 5 de la mañana, cuando Bilbao todavía estaba oscuro y frío, para conducir horas hasta pueblos remotos del Funasis, País Vasco, donde cubriría ferias ganaderas, inauguraciones de frontones, homenajes a jubilados. No era glamuroso, no era lo que había soñado, pero Emma trataba cada reportaje insignificante como si fuera un documental para prime time, porque había aprendido algo fundamental. El éxito no llega a quienes esperan las grandes oportunidades, sino a quienes convierten las pequeñas en extraordinarias. Sus jefes en ETV notaron rápidamente que había algo especial en aquella reportera joven. Emma no hacía las entrevistas estándar, mecánicas, leyendo preguntas de un papel. Se aprendía los nombres de las personas, investigaba sus historias, encontraba el ángulo humano incluso en las noticias más aburridas. Cuando entrevistaba al dueño de una sidrería centenaria, no preguntaba solo por las ventas o las recetas tradicionales. Preguntaba por su abuelo que había fundado el negocio, por las manos desgastadas de tanto trabajar la madera, por los sueños que tenía de joven. Y la gente se abría con Emma de una manera que no lo hacía con otros periodistas. Había una calidez genuina, una empatía visible que hacía que incluso el más tímido se sintiera seguro contándole sus secretos. Pero lo que nadie en ETV sabía era el precio físico que Emma pagaba por ese éxito creciente. Los horarios brutales, las jornadas de 16 horas, la presión constante de cumplir plazos imposibles. Todo eso agravaba una condición médica que seguía sin diagnosticar. Emma había aprendido a funcionar con un nivel de dolor que para otras personas habría significado llamar una ambulancia. Llevaba siempre en el bolso un arsenal de analgésicos, paracetamol, ibuprofeno, codeína que conseguía sin receta en farmacias donde nadie hacía preguntas. Se medicaba entre grabaciones, escondida en baños de gasolineras o en su coche, tragando pastillas con café frío porque no había tiempo para más. Los dolores de cabeza se habían vuelto tan frecuentes que Emma dejó de prestarles atención. Los consideraba parte de su vida como el cansancio o el estrés. Pero había algo más preocupante que comenzaba a manifestarse con frecuencia aterradora. Episodios de dolor abdominal tan intensos que la dejaban paralizada, incapaz de conducir, doblada sobre el volante respirando superficialmente hasta que pasara. Emma los ocultaba con una maestría que habría impresionado a los mejores actores de Hollywood. Si sucedía frente a compañeros, decía que era una indigestión. Si sucedía durante una grabación, apretaba los dientes y seguía adelante hasta que pudiera escapar hacia algún lugar privado donde nadie la viera retorcerse. En 1998 llegó el momento que cambiaría su vida para siempre. Telecinco, la cadena que estaba revolucionando la televisión española con formatos atrevidos y rostros nuevos, buscaba reporteras con frescura y autenticidad para un nuevo programa de tarde. Alguien en la dirección había visto los reportajes de Emma en ETV y quedó impresionado por esa combinación rara de profesionalidad y cercanía. La llamaron para un casting. Emma recuerda ese día como si estuviera grabado en su memoria con letras de fuego. Tomó el tren nocturno desde Bilbao. Apenas durmió entre nervios y dolor menstrual que la mantenía despierta. Llegó a las instalaciones de Telecinco en Fuencarral con el estómago revuelto y el corazón desbocado. El casting fue caótico y revelador. Le lanzaron situaciones imposibles. Improvisa una entrevista con este técnico que hará de famoso enfadado. Presenta esta noticia falsa sobre un escándalo político. Reacciona en tiempo real a este giro dramático. Emma no fue perfecta técnicamente. Se trabó con algunas palabras. Cometió errores de dicción que un profesor universitario habría marcado en rojo, pero tenía algo que ningún curso de presentación podía enseñar: presencia real, esa chispa indefinible que hace que la cámara la ame, que hace que el espectador no pueda apartar la mirada. Los ejecutivos de Telecinco lo vieron inmediatamente. Una semana después, la llamada que lo cambiaría todo. Estaba contratada como colaboradora de A Tu Lado, un programa que mezclaba actualidad, entretenimiento y corazón. Mudarse definitivamente a Madrid fue emocionante y aterrador, en proporciones iguales. Emma dejaba atrás su tierra, la seguridad de lo conocido, la cercanía de su familia. Pero estaba decidida a aprovechar esta oportunidad como si fuera la única que tendría en su vida, porque sabía que en televisión las segundas oportunidades raramente existen. Alquiló un piso pequeño en Carabanchel, un barrio entonces menos glamuroso que ahora.
donde su modesto sueldo inicial alcanzaba para vivir sin lujos. Trabajaba con profesionales de primer nivel, gente que había hecho televisión durante décadas, y Emma se sentía constantemente como una impostora, como si en cualquier momento alguien descubriera que ella no merecía estar allí. Pero Emma tenía un arma secreta que compensaba su inexperiencia, una capacidad de trabajo que rozaba lo obsesivo. Llegaba al plató 2 horas antes de lo necesario para estudiar cada detalle de la escaleta. Se quedaba después de los programas para observar cómo editaban, qué decidían incluir o descartar, por qué ciertos momentos funcionaban y otros no. Hacía preguntas constantes a técnicos, realizadores, productores, absorbiendo conocimiento como una esponja desesperada. No tenía el talento natural de algunos colegas que parecían nacidos para estar frente a las cámaras, pero tenía algo más valioso: hambre insaciable de aprender y voluntad de hierro para mejorar. Su trabajo en A tu lado comenzó a ganar peso gradualmente. Los productores notaban que cuando Emma estaba en pantalla, las redes sociales se activaban, los comentarios en foros aumentaban. Había algo en ella que generaba conversación. No era la más espectacular ni la más polémica, pero había una autenticidad que la audiencia valoraba. Las personas sentían que Emma era como ellos, que no venía de familias ricas ni había llegado por contactos, que se había ganado su lugar con esfuerzo real. Y esa percepción, más que cualquier estrategia de marketing, fue lo que comenzó a construir su base de seguidores leales. Durante estos años de ascenso profesional vertiginoso, Emma conoció a Aitor Zabala en un evento de la industria audiovisual en el año 2000. Él era empresario del sector, discreto, reservado, completamente alejado del mundo del espectáculo donde Emma se movía. La conexión fue inmediata pero no explosiva. No fue amor a primera vista de película romántica. Fue algo más profundo y más raro. Reconocimiento mutuo. Aitor vio en Emma a alguien real en un mundo de poses calculadas. Emma vio en Aitor una estabilidad, una normalidad que necesitaba desesperadamente en medio del caos de su carrera. Se casaron en 2001 en una ceremonia íntima en el País Vasco, sin prensa, sin fotos para revistas, protegiendo fieramente esa pequeña parcela de privacidad que Emma consideraba sagrada. Pero mientras su estrella profesional ascendía imparable, mientras los contratos se hacían más jugosos y las oportunidades se multiplicaban, el cuerpo de Emma gritaba cada vez más fuerte pidiendo atención. Los dolores habían escalado de molestos a debilitantes. Había días en los que Emma despertaba y literalmente no podía levantarse de la cama. El dolor abdominal la clavaba al colchón. Cualquier movimiento era agonía. Llamaba a producción inventando excusas: gripe, intoxicación alimentaria, cualquier mentira creíble. Pero Emma odiaba faltar. Cada ausencia era una marca negra en su expediente invisible, una prueba de que quizás no era tan confiable, tan profesional, tan inquebrantable como necesitaba ser. Las visitas médicas se multiplicaron. Emma iba de especialista en especialista, buscando respuestas que nadie parecía poder darle. Los análisis de sangre salían normales. Las ecografías abdominales no mostraban nada preocupante. Los médicos, especialmente los hombres mayores que dominaban la profesión, la miraban con condescendencia apenas disimulada y le recetaban ansiolíticos. Es estrés, le decían con esa seguridad que viene de años ignorando el dolor de las mujeres. Trabaja demasiado, relájate, tómate unas vacaciones, como si relajarse fuera una opción, como si pudiera darse el lujo de desaparecer de las pantallas justo cuando estaba construyendo su carrera. Emma comenzó a creer que quizás estaba loca, que quizás todo estaba en su cabeza, que quizás era débil y ese dolor que sentía no era tan terrible como le parecía. Esa es la crueldad particular de las enfermedades invisibles, especialmente en mujeres. La sociedad médica te hace dudar de tu propia realidad, te convence de que tu dolor no es válido porque no aparece en un análisis, no se ve en una radiografía. Emma vivió años en ese limbo tortuoso entre saber que algo estaba profundamente mal y escuchar constantemente que estaba perfectamente bien. Recuerda que al final te revelaré exactamente qué diagnóstico devastador recibió Emma y cómo ese papel cambió todo, pero antes necesitas entender cómo llegó a la cima de su profesión, porque solo entonces comprenderás la magnitud de lo que tuvo que sacrificar y ocultar para mantener todo lo que había construido.
Y entonces llegó el 2009, el año que convertiría a Emma García en un nombre conocido en cada hogar español, el año del programa que la catapultaría a la fama nacional, pero también el año en que su cuerpo comenzó a cobrarle el precio definitivo por años de ignorar las señales de alarma, el año en que su cuerpo comenzó a cobrarle el precio definitivo por años de ignorar las señales de alarma que gritaban cada vez más fuerte, exigiendo ser escuchadas o destruirla en el intento. El 2009 marcó el verdadero despegue de Emma García como rostro indiscutible de Telecinco, pero también el inicio de una pesadilla médica que casi acaba con todo. La cadena buscaba una presentadora para un nuevo formato revolucionario de fin de semana. Mujeres y hombres y viceversa. Un dating show en directo que mezclaba amor, drama y entretenimiento puro. Habían probado con varios nombres conocidos, pero ninguno terminaba de encajar. Entonces alguien en dirección dijo, ¿y si probamos con Emma García? Era un riesgo enorme, casi suicida. Emma era querida como colaboradora, sí, pero nunca había presentado un programa ella sola. Nunca había llevado las riendas completas de un formato en prime time de fin de semana. Darle esa responsabilidad era apostar la reputación de la cadena en alguien no probado. Pero Emma deslumbró en la prueba piloto con una naturalidad que parecía imposible de fabricar. Manejó participantes difíciles con diplomacia, resolvió conflictos en directo sin perder la compostura, improvisó cuando el guión falló. Los ejecutivos quedaron convencidos. Emma García no solo podía presentar el programa, era la única que debía hacerlo. Y así nació la asociación que definiría su carrera y casi la destruye físicamente. My A&B se convirtió en fenómeno cultural instantáneo. Los sábados y domingos por la tarde eran sinónimo de Emma García mediando entre pretendientes, calmando ánimos exaltados, sacando confesiones brutalmente honestas con preguntas certeras. Su estilo de presentación era único en televisión española. Emma nunca juzgaba a los participantes, nunca los ridiculizaba para conseguir risas fáciles del público. Trataba sus historias, por disparatadas o absurdas que fueran, con una dignidad que la audiencia valoraba profundamente. Cuando una chica lloraba por un desengaño amoroso, Emma no la interrumpía ni buscaba el momento dramático para cortar a publicidad. La dejaba llorar, le ofrecía pañuelos, esperaba con paciencia hasta que pudiera hablar. Esa humanidad genuina, esa empatía visible que no podía falsificarse, fue lo que convirtió a Emma en algo más que una presentadora. Se convirtió en la amiga de confianza de millones de españoles. Los ratings eran espectaculares, superando regularmente el 1,5 millones de espectadores, cifras extraordinarias para un programa de fin de semana. Emma García se volvió trending topic constante. Sus frases se viralizaban en Twitter, sus gestos se convertían en GIFs, compartidos millones de veces. Sus outfits generaban artículos en revistas de moda. Los contratos publicitarios llegaron en avalancha. Marcas de cosméticos querían su rostro, diseñadoras querían vestirla. Empresas de todo tipo peleaban por asociarse con esa imagen de cercanía y autenticidad que Emma proyectaba. Económicamente había alcanzado un nivel de estabilidad que la niña de Bilbao jamás habría imaginado posible. Pero detrás de ese éxito deslumbrante, detrás de esos números que hacían llorar de felicidad a los ejecutivos de Telecinco, la realidad de Emma era una pesadilla viviente que ella escondía con una maestría casi sobrehumana. Los fines de semana ya no eran días de descanso sino de trabajo brutal. El programa se grababa en directo durante horas, frecuentemente extendiéndose más allá de lo planeado porque el drama real no respeta horarios de producción. Emma llegaba al plató a las 8 de la mañana para reuniones de escaleta y ensayos, y muchas veces no salía hasta las 9 o 10 de la noche, agotada física y emocionalmente. Entre semana, aunque teóricamente descansaba, debía asistir a reuniones de contenido, grabar promos publicitarios, hacer entrevistas para medios, mantener presencia activa en redes sociales. El ritmo era inhumano, pero Emma jamás se quejaba públicamente porque sabía que en televisión mostrar debilidad es firmar tu sentencia de muerte profesional. Lo que muy pocos sabían, lo que Emma ocultaba con una determinación que rayaba en lo patológico, era que vivía con un dolor constante que habría hospitalizado a la mayoría de personas. Los episodios que había ignorado años atrás se habían intensificado hasta niveles catastróficos. Había días en los que el dolor abdominal era tan severo, tan absolutamente devastador, que Emma debía medicarse con analgésicos narcóticos antes de salir al plato. Días en los que la fatiga era tan
abrumadora que durante las pausas comerciales se sentaba en su silla, cerraba los ojos y reunía cada gramo de energía que le quedaba para los siguientes 15 minutos. Días en los que los dolores de cabeza eran tan intensos que veía con visión borrosa, las luces del plató se convertían en cuchillos clavándose en sus ojos, pero seguía sonriendo a cámara como si nada pasara. Su maquilladora de confianza, María, fue una de las primeras en darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Emma llegaba algunos días con una palidez que asustaba, contaría años después, en una entrevista discreta concedida a una revista especializada. Le preguntaba si se encontraba bien y ella siempre respondía: perfecta, María, solo un poco cansada. Pero yo la veía apretar los puños bajo la mesa cuando creía que nadie miraba. La veía respirar profundamente antes de salir a cámara como si estuviera reuniendo fuerzas de algún lugar interior que el resto de nosotros no teníamos. Una vez la encontré en el baño del camerino, doblada sobre el lavabo, temblando. Me juró que era solo un virus estomacal. Yo sabía que mentía, pero no podía obligarla a decir la verdad. María se convirtió en cómplice silenciosa, manteniendo en el camerino un arsenal secreto. Analgésicos de distintas potencias, bolsas de agua caliente, antiinflamatorios, incluso suero oral para los días especialmente brutales. En 2012, mientras Mai Haibe batía récords de audiencia y Emma era nominada a premios de televisión, tuvo un episodio que casi expone todo en directo, frente a millones de espectadores. Era domingo por la tarde, el plató lleno de participantes gritándose, el público exaltado, Emma conduciendo el caos con su elegancia habitual. Entonces sintió un dolor abdominal tan intenso, tan absolutamente insoportable, que casi la hizo desmayarse en vivo. Las cámaras captaron el momento exacto en que su rostro perdió todo color, en que sus manos se aferraron al atril para no caer, en que sus ojos se nublaron por un segundo que pareció eterno. Emma improvisó con una velocidad mental que solo alguien acostumbrado a funcionar bajo presión extrema podría lograr. ¡Ay, perdón! Creo que me he mareado un poco con el calor de estos focos. Lanzó a publicidad de emergencia. Se tragó 2 analgésicos potentes que llevaba escondidos en el bolsillo. Respiró profundamente contando hasta 10 y volvió a cámara sonriendo como si nada hubiera pasado. Profesionalidad absoluta. Pero esa noche, de vuelta a casa, temblando todavía por el dolor y por lo cerca que había estado de colapsar públicamente, Emma finalmente le confesó a Aitor entre lágrimas que algo estaba seriamente, peligrosamente mal. Las visitas médicas se intensificaron dramáticamente entre 2012 y 2013. Emma pasó por un desfile interminable de especialistas, gastroenterólogos que exploraban su sistema digestivo sin encontrar nada, neurólogos que estudiaban sus dolores de cabeza con perplejidad, reumatólogos que descartaban artritis, endocrinos que revisaban sus hormonas. Los estudios se acumulaban en carpetas cada vez más gruesas, resonancias magnéticas cerebrales y abdominales, TACs de cuerpo completo, endoscopias que la dejaban con la garganta destrozada durante días, colonoscopias humillantes, análisis sanguíneos tan exhaustivos que Emma sentía que le habían extraído litros de sangre. Llevaba su agenda médica con la misma meticulosidad obsesiva que su agenda de trabajo, escondiendo citas entre grabaciones, mintiendo a producción sobre compromisos familiares, viajando a consultas privadas en clínicas caras donde nadie pudiera reconocerla, usando gorras, gafas de sol enormes, cualquier cosa para mantener el anonimato. La prensa del corazón especulaba constantemente inventando teorías cada vez más absurdas. Algunos decían que Emma estaba embarazada y ocultándolo por superstición. Otros insinuaban problemas matrimoniales con Aitor, inventando crisis inexistentes. Había quienes aseguraban que se había hecho cirugías estéticas secretas y que las ausencias eran por recuperación. Las revistas la fotografiaban entrando y saliendo de clínicas sin saber que no eran cirujanos plásticos, sino oncólogos, hematólogos, especialistas en enfermedades raras quienes la examinaban. Nadie, absolutamente nadie en la prensa o el público sospechaba la verdadera batalla que Emma libraba. Y ella prefería que siguieran especulando sobre embarazos y cirugías antes que conocieran la verdad devastadora que ni siquiera ella misma comprendía todavía completamente. Durante estos años de gloria en pantalla y agonía en privado, Emma desarrolló mecanismos de supervivencia que rozaban lo sobrehumano. Aprendió a dosificar su energía con precisión militar.
Sabía exactamente cuántos cafés podía tomar para mantenerse alerta sin que le temblaran las manos en cámara, cuántos minutos críticos de descanso necesitaba entre bloques del programa para no colapsar, qué posiciones corporales minimizaban su dolor abdominal sin que se notara en pantalla que algo andaba mal. Se convirtió en experta absoluta en leer su propio cuerpo, en anticipar con días de antelación cuándo vendría un episodio especialmente brutal, en tener siempre un plan B, un plan C, estrategias de escape escondidas para cada posible emergencia. Sus compañeros de plató admiraban su profesionalidad legendaria, sin comprender jamás el costo real. Emma nunca llegaba tarde, nunca cancelaba, nunca se quejaba de nada. Recuerda un colaborador habitual del programa, había presentadores que por un simple resfriado faltaban a grabaciones completas. Emma podría estar literalmente desangrándose y seguiría cumpliendo su horario como si nada. El colaborador no sabía cuán literalmente cercana a la verdad era esa observación que él pensaba hiperbólica pero que en realidad era casi documentalmente precisa. Pero detrás de toda esa gloria, detrás de los ratings espectaculares y los contratos millonarios, detrás de la imagen perfecta de mujer que lo tenía todo, algo se estaba resquebrajando de manera catastrófica e irreversible. Emma sabía, con esa certeza visceral, que no necesita confirmación médica, que no podía mantener ese ritmo indefinidamente. Su cuerpo enviaba señales cada vez más urgentes, más dolorosas, más imposibles de ignorar, incluso para alguien tan obstinada como ella. Los analgésicos que antes funcionaban ya no hacían efecto. El dolor que antes venía en episodios esporádicos ahora era constante, una compañía inseparable que modulaba en intensidad pero nunca desaparecía completamente. Emma estaba perdiendo la batalla y lo sabía. Y en 2014, después de un episodio particularmente aterrador que casi la mata, finalmente llegaría el diagnóstico que explicaría años de sufrimiento inexplicable, pero que también plantearía preguntas devastadoras sobre si podría seguir manteniendo la carrera que tanto le había costado construir, que había sacrificado su salud para alcanzar y que ahora amenazaba con arrebatarle todo en un instante devastador. Fue en marzo de 2014, después de un episodio tan brutal que la dejó convulsionando de dolor en el suelo de su casa a las 3 de la madrugada, cuando Emma García finalmente recibió el diagnóstico que cambiaría su vida para siempre. Endometriosis severa, en estadio 4. Las palabras del especialista cayeron sobre ella como sentencia de muerte. Esto lleva años desarrollándose sin control. ¿Has estado funcionando? ¿Ves? Con un nivel de dolor que la mayoría de personas no podría tolerar ni una hora. No entiendo cómo has podido trabajar en televisión en estas condiciones. La endometriosis en estadio 4 no es un diagnóstico menor. Es la forma más agresiva de una enfermedad cruel donde el tejido similar al que recubre el útero crece salvajemente fuera de él, invadiendo órganos, provocando dolor crónico devastador, sangrados masivos, fatiga debilitante absoluta y en la mayoría de casos infertilidad permanente. No tiene cura, solo manejo de síntomas que frecuentemente no funcionan. El médico le mostró las imágenes de la laparoscopia exploratoria y Emma vio su propio infierno interno. Adhesiones extensas que pegaban sus órganos entre sí. Quistes ováricos del tamaño de naranjas, tejido cicatricial que había convertido su cavidad abdominal en un campo de batalla. Necesitas cirugía inmediata, le dijo el doctor con una seriedad que no admitía negociación. Y probablemente necesitarás múltiples cirugías a lo largo de tu vida. Esto no se cura, Emma. Esto se sobrevive. Pero la validación del diagnóstico venía acompañada de noticias que destrozaron algo fundamental en Emma. La probabilidad de tener hijos biológicos era prácticamente inexistente. Con este nivel de daño, un embarazo natural sería un milagro médico, le explicó el especialista en fertilidad al que fue derivada. Emma y Aitor habían soñado con ser padres, habían hablado de nombres, de cómo sería criar a sus hijos entre Madrid y el País Vasco. Esa puerta se cerró violentamente en una consulta fría de hospital, con palabras clínicas que no suavizaban el golpe. Lo siento mucho, pero su útero está demasiado dañado. Emma salió de esa consulta sintiendo que le habían arrancado algo esencial, algo que la definía como mujer, según los mandatos soviéticos sociales que había internalizado sin darse cuenta.
La primera cirugía fue programada para mayo de 2014 y Emma tuvo que tomar la decisión más difícil de su carrera: revelar su condición a Telecinco o mantener el secreto. Sabía que informar sobre una enfermedad crónica grave podría convertirla en un riesgo para la cadena, en alguien poco confiable, reemplazable. La industria televisiva no perdona la debilidad ni la enfermedad. Decidió una verdad a medias calculada. Comunicó que necesitaba una intervención ginecológica menor de rutina y que estaría fuera 2 semanas máximo. Nada de endometriosis, nada de estadio cuarto, nada de cronicidad. La cadena aceptó molesta pero sin hacer demasiadas preguntas porque Emma nunca había fallado antes. La cirugía duró casi 5 horas, mucho más de lo anticipado. Los médicos encontraron la situación peor de lo que las imágenes sugerían. Removieron quistes masivos, cortaron adhesiones que pegaban su intestino a su útero, extirparon tejido endometrial que había crecido alrededor de su vejiga y recto. Emma despertó en recuperación con un dolor postoperatorio que superaba incluso el dolor crónico al que estaba acostumbrada. Los siguientes días fueron un infierno de morfina, náuseas, incapacidad de moverse sin gritar. Aitor fue testigo de una Emma vulnerable que el mundo jamás veía, llorando no solo por el dolor físico sino por el duelo de la maternidad que acababa de perder para siempre. Pero Emma solo se tomó 3 semanas de baja, no las 6 que los médicos recomendaban. Volvió a MyHiv en junio pálida, más delgada, claramente no recuperada. Nadie en el plató conocía la verdad completa. Emma era maestra en la actuación funcional. Aparecer bien cuando estás destruida. Los primeros meses después de la cirugía fueron brutales. Su cuerpo necesitaba sanar, pero el ritmo televisivo no perdona. Emma se dosificaba con medicación para el dolor constantemente, calculando cada movimiento para no desgarrar las cicatrices internas que apenas comenzaban a formar. El tratamiento hormonal que comenzó después de la cirugía trajo su propio infierno particular. Los medicamentos diseñados para suprimir el crecimiento endometrial la sumieron en una menopausia química artificial a los 43 años. Emma experimentaba sofocos intensos bajo los focos del plató, olas de calor que la dejaban empapada en sudor, cambios de humor que controlaba con voluntad de acero, sequedad extrema que afectaba su piel y su voz. Hubo domingos en los que, en mitad de una grabación en directo, sentía calor tan intenso que el sudor le corría por la espalda empapando su vestido. Pero mantenía la compostura absoluta, sonreía, seguía conduciendo el programa como si nada ocurriera, mientras por dentro sentía que se desintegraba. La prensa especulaba salvajemente. Emma García lucía diferente. Decían: cirugías estéticas mal hechas, depresión, crisis matrimonial. Las teorías se multiplicaban en revistas que no tenían ni idea de la verdad. Emma leía esos artículos con rabia impotente. Si supieran, pensaba, si supieran que cada día que me ven sonriendo, estoy luchando contra un cuerpo que quiere rendirse. Pero no podía decirlo. Revelar vulnerabilidad en esa industria era suicidio profesional. En 2015 tuvo que someterse a una segunda cirugía porque la endometriosis había vuelto a crecer con agresividad aterradora. Esta vez no pudo ocultar tanto. Tuvo que ausentarse un mes completo. Los rumores se intensificaron hasta volverse ensordecedores. Emma mantenía silencio férreo, protegiendo su privacidad como si fuera lo único que le quedaba. Lo que nadie sabía era que había tenido conversaciones devastadoras con Aitor sobre dejar la televisión. No sé cuánto más puedo sostener esto, le confesó una noche llorando. Mi cuerpo me está suplicando que pare, pero si paro ahora, ¿quién soy sin esto? Era la pregunta existencial de tantas mujeres con enfermedades crónicas. ¿Dónde termina tu determinación y comienza la autodestrucción? Los años siguientes fueron equilibrio precario entre supervivencia y carrera. Emma desarrolló una rutina meticulosa casi obsesiva, medicación programada con alarmas cada 4 horas, fisioterapia especializada 3 veces por semana, acupuntura, dieta antiinflamatoria estricta que eliminó todo placer de comer. Convirtió el manejo de su enfermedad en un trabajo adicional de tiempo completo. Algunos días funcionaba, otros, su cuerpo simplemente se negaba a cooperar y Emma tenía que elegir entre ir a urgencias o medicarse brutalmente y seguir adelante. Casi siempre elegía lo segundo porque rendirse no estaba en su vocabulario, incluso cuando debería haberlo estado. Y ahora nos acercamos a lo que te prometí revelarte desde el inicio, pero antes necesitas entender que vivir con endometriosis severa no es solo dolor físico, es tomar decisiones constantes sobre qué
debes sacrificar? ¿Tu salud o tu carrera? ¿Tu privacidad o tu cordura? Es una actuación diaria que requiere más fuerza que cualquier papel en Hollywood, más resistencia que cualquier maratón olímpico. Y entonces, en medio de todo ese dolor y esa lucha silenciosa que casi la destruye, ocurrió algo inesperado que demostraría tanto la resiliencia sobrehumana de Emma García como la crueldad absoluta de una industria que nunca para, ni siquiera cuando sus protagonistas se desmoronan pieza por pieza frente a millones de espectadores que no tienen ni idea del infierno que esconden detrás de sus sonrisas perfectamente ensayadas. En 2017, Mujeres y Hombres y Viceversa llegó a su fin después de casi una década dominando las tardes de fin de semana. Para Emma fue agridulce. El programa había sido su identidad, pero también estaba destruyendo su salud de maneras irreversibles. La endometriosis requería cirugías cada vez más frecuentes. Cada intervención significaba semanas de recuperación que Emma acortaba peligrosamente. El final del programa fue un alivio físico que jamás admitió públicamente. Pero Telecinco no la dejó ir. Era demasiado valiosa. La oferta llegó inmediata. Presentar Viva la Vida, un magazín de fin de semana. Emma aceptó, pero negociando condiciones diferentes. Menos horas de directo, más apoyo de producción, un equipo que pudiera cubrirla en emergencias médicas. La cadena aceptó sin conocer los detalles reales. Viva la Vida se estrenó en 2018 y rápidamente se convirtió en éxito rotundo. Emma había evolucionado como presentadora. Ya no era la joven energética, sino una profesional madura que manejaba temas complejos con una empatía que claramente nacía de experiencia personal con sufrimiento invisible. Entrevistaba a famosos sobre tragedias con una sensibilidad que la audiencia notaba pero no podía identificar de dónde venía. Lo que no veían era la preparación detrás de cada programa. Emma llegaba con una maleta llena de medicamentos, tenía protocolos de emergencia con el equipo médico de Telecinco. Descansaba en una camilla entre bloques, aplicándose bolsas de calor en el abdomen. Algunos domingos grababa literalmente doblada internamente de dolor, manteniendo postura erguida a través de pura voluntad sobrehumana. En 2019, Emma tomó una decisión valiente: hablar parcialmente. Durante una conversación en Viva la Vida sobre salud femenina, dijo espontáneamente: "Yo sé lo que es vivir con dolor crónico ginecológico. Durante años sufrí en silencio antes de recibir diagnóstico. A todas las mujeres que sienten que algo no está bien, insistan con los médicos, no dejen que les digan que es dolor normal". Fue menos de un minuto. Emma no dio detalles, no mencionó endometriosis por nombre, no habló de cirugías, pero para miles de mujeres con condiciones similares, ese momento fue poderoso. Las redes explotaron con mensajes de apoyo. Emma había abierto una conversación sin revelar completamente su vulnerabilidad. Equilibrio perfecto entre autenticidad y protección. Y ahora llegamos a lo que te prometí al inicio, la verdad completa sobre cómo esta enfermedad moldeó decisiones que nunca comprendimos. ¿Recuerdas esas ausencias misteriosas entre 2014 y 2020? No fueron vacaciones, fueron 7 cirugías de endometriosis, 7 veces que su cuerpo fue abierto quirúrgicamente, 7 recuperaciones que acortó para volver a trabajar antes de lo médicamente seguro. ¿Recuerdas cuando en 2016 Emma rechazó presentar las campanadas de Telecinco, oportunidad que cualquier presentador mataría por tener? No fue por problemas contractuales como especuló la prensa. Fue porque la fecha coincidía con un periodo de su ciclo hormonal, donde el dolor era tan severo que ni morfina funcionaba. Eligió su salud sobre el prestigio, pero inventó una excusa profesional. Y ese rumor de 2018 sobre cirugía estética que la alejó 4 semanas fue su quinta laparoscopia, la más complicada. Los médicos encontraron endometriosis invadiendo su intestino, tuvieron que realizar resección parcial. Emma convaleció en casa mientras la prensa especulaba sobre estiramientos faciales. La carta que Emma escribió en 2015 y nunca publicó, pero que años después compartió con una asociación de endometriosis, decía: "Hay días en los que sonrío en televisión, mientras por dentro siento que me desangro. Si yo puedo seguir adelante, quizás otras mujeres también encuentren fuerzas. Esta enfermedad me quitó la maternidad, pero no me quitará mi voz".
Esta es la verdad que Emma mantuvo en secreto durante una década. Cada programa desde 2014 fue un acto de voluntad heroica contra un cuerpo que gritaba por descanso. Cada sonrisa genuina fue sostenida por analgésicos y determinación. Cada ausencia por compromisos personales. Fue una batalla médica librada en silencio absoluto. El impacto de Emma trasciende ratings. Sin pretenderlo, se convirtió en símbolo de resistencia para millones de mujeres con enfermedades crónicas invisibles. La endometriosis afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva. Millones solo en España. Pero hasta que figuras como Emma comenzaron a hablar, era invisible, minimizada como solo dolores menstruales. Emma ayudó a cambiar esa narrativa sin convertir su dolor en espectáculo, simplemente existiendo públicamente mientras lidiaba privadamente con algo devastador. Su legado es prueba de que puedes ser profesional excepcional mientras lidias con limitaciones físicas. Que enfermedad crónica no te define aunque te afecte profundamente. Emma demostró que puedes proteger tu privacidad sin mentir, puedes ser fuerte sin ser invencible, puedes tener éxito sin sacrificarte completamente. Hoy, Emma continúa cada fin de semana en Viva la Vida. Pero ahora conoces la historia completa. Esa sonrisa no es solo profesionalidad, es victoria sobre el dolor. Esa voz firme es negativa a ser silenciada por enfermedad que intenta controlar su vida. Cada programa es resistencia, recordatorio de que sufrimiento invisible no hace a las personas menos capaces, solo más fuertes. La historia de Emma no es sobre la enfermedad, es sobre la dignidad con la que alguien puede vivir plenamente a pesar de ella. Es sobre elegir cada día levantarse, medicarse, luchar y seguir persiguiendo lo que amas incluso cuando tu cuerpo conspira contra ti. Es sobre redefinir el éxito no como ausencia de problemas, sino como persistencia a pesar de ellos. Emma García, la mujer de Bilbao que soñaba con televisión, lo logró. Y lo logró no a pesar de su enfermedad, sino llevándola consigo, transformando dolor privado en fortaleza pública sin perder nunca su esencia. Eso, más que cualquier rating, es su verdadero legado. Si esta historia te conmovió, compártela para que más mujeres sepan que el dolor crónico no es normal ni debe ser ignorado. ¿Conocías esta batalla de Emma García? ¿Hay otras presentadoras cuyas luchas silenciosas quieres conocer? Déjame en comentarios qué otros rostros de la televisión española quieres que investigue.